La primera parte la va a hacer Alejo Gestal, que es el residente de primer año de medicina intensiva. Yo soy el segundo. Perdón, perdón, Alejo, de segundo. Parece de tercero igual, ¿no? Pero está, va a dar la primera parte. Déjame ahí Muchas, compartir. muchas gracias ya de antemano a los invitados por participar. Eh, Marcelo, Macarena, Josefina, Matilde, que el aporte de ellos nos va a ser muy importante. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, está arrancando la presentación. Ah. No, en realidad poco hice de la parte propiamente de la elaboración de las guías y bueno, para intentar hacer como algo, un poco un diferencial o intentar ayudar a entender este problema, me metí un poco sobre todo en lo que es la parte del estudio merino en particular y entender algunas cosas que me parece que está bueno charlar por lo menos. Yo soy Alejo, soy residente de segundo año del hospital y bueno, también hago metodología científica y ahí un poquito quise mostrar alguna cosa que estuvimos charlando con la gente del departamento. Estas son las guías del 2023. Bueno, y yo voy a ir directo a la sección número 1, que es las BLE. Eh, Vamos a definirlas. Son enzimas que inactivan betalactámicos. Esos serán las betalactamasas. Su espectro de acción es, en el caso de las de espectro extendido, son la mayoría de las penicilinas, cefalosporinas y gastronam, y tienen que mantener susceptibilidad a las cefamicinas y a las carbapenémicos. No tienen actividad frente a otros grupos de antibióticos, pero siempre pueden coexistir genes que confieran una resistencia a otros grupos antimicrobianos o otras betalactamasas también en el mismo momento. La importancia de esto es medio redundante, ya el medio que lo tenemos claro, es el problema del uso de antibioticoterapias y aumento de la resistencia en general. Cualquier gram negativo en general puede tener potencial para alojar los genes de una beta-lactamasa de efecto extendido, y las bacterias más frecuentes son 4, es la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella oxytoca y el Proteus mirabilis. Y particularmente la guía se trata sobre estas 4 bacterias. En este caso, la guía plantea que el tipo de BLE más frecuente es la familia de la CTXM. La identificación. Acá lo que plantea la guía es que la manera va a incluir las guías de tratamiento a partir de la resistencia a la ceftriaxona con una SIG mayor o igual a 2. Ese es el criterio que va a utilizar la guía para hacer las recomendaciones en las bacterias que ya les dije previamente, en esas 4. Y bueno, obviamente que si vos no haces un testeo de un film array para los genes de BLE, claramente vas a tener tu diagnóstico va a ser menos específico y te puedes comer algunas cosas distintas, digamos. No vas a ser vas a intentar ser más sensible y bueno, también hay un tema de costos. Entonces, la guía, luego de hacer esas aclaraciones, empieza hablando de los tratamientos sugeridos según el sitio de infección. Por estar hablando de medicina intensiva, yo evité hablar de la cistitis y me enfoqué en lo que es tracto urinario y lo que es fuera del tracto urinario. Para las infecciones de tracto urinario complicadas y en las pielonefritis, plantea la guía que las de elección va a ser el Bactrim y la ciprofloxacina o la levofloxacina. La idea de estas recomendaciones es que estos antimicrobianos tienen una óptima concentración en el tracto urinario y en el parénquima renal. Además, está respaldado por los resultados y la experiencia clínica. Las alternativas que se plantean son los carbapenemes, sobre todo si se inició el tratamiento empírico, se puede desescalar, sobre todo en que vos estés deseando iniciar la vía oral del antibiótico. Los aminoglucósidos son otra opción de tratamiento, pero siempre teniendo en cuenta sobre todo los riesgos de la nefrotoxicidad. Lo que no recomienda es la fosfomicina ni la nitrofurantoína porque no penetran en el parénquima renal. Por otro lado, fuera del tracto urinario, plantea que los de elección va a ser el meropenem, el imipenem-cilastatina y el ertapenem. Y todo esto se basa en hacer más o menos, le lleva 2 carillas y media
hablando sobre el estudio Merino. Es un trial del 2018 en el cual yo me voy a centrar en ciertos puntos. Entonces, las consideraciones que toman es que el ertapenem y el imipren y cistrategna son extrapolando los resultados del Merino, en el cual solo se utilizó meropenem. Además, acordarse que en la población de los pacientes críticos o con aquellos que tienen una hipoalbuminemia, recordar que el ertapenem es un antibiótico que en general se une mayoritariamente a proteínas de suero. Entonces, en una persona que tiene una hipoalbuminemia puede pasar que la vida media de este fármaco esté disminuida. Entonces, existe un riesgo de tener de un fracaso terapéutico. En caso de desear rotar a la vía oral, en bacteriemias se puede utilizar Bactrim como fluoquinolonas. Siempre que en la clínica haya sido un respondedor, que tengamos un adecuado control del foco y que obviamente que se pueda absorber bien por la vía oral, tolerando la vía oral. Y acá es donde me vengo a meter en el Merino. El Merino Trial lo que se decidió hacer es comparar el tratamiento de la piperacina tazobactam con el meropenem en pacientes que tengan un aislamiento de una E. coli o una Klebsiella pneumoniae en bacteriemias, o sea, hemocultivos positivos y que sean resistentes a la ceftriaxona. La comparación o el test de hipótesis que utiliza va a ser el de no inferioridad. Y, o sea que de un antibiótico respecto al estándar que sería el meropenem. Son grupos paralelos con una randomización 1 a 1. El objetivo es preguntarse si la piperacillina tazobactam puede ser usado como una estrategia ahorradora de carbapenémicos, sobre todo en las bacteriemias. Entonces, bueno, tenían los hemocultivos positivos y fueron a ver con estos antibióticos cuánta mortalidad tenía. Lograron tener 379 pacientes con al menos un cultivo de este microorganismo. Las pautas de antibióticos que se utilizaron son generalmente las que son de uso habitual del plan antibiótico. Entonces vamos a buscar la metodología. Vos lees y arranca diciéndote que tenés que plantear una no inferioridad de toda causa de mortalidad a los 30 días, siempre y cuando tengas un test hacia un lado con un intervalo de confianza del 97,5%, que no rompa el margen del 5%. Y ahí medio que uno siempre leyó generalmente lo que era mejor o que era peor, o que era más mortalidad o menos mortalidad, pero acá no está hablando como lo típico o lo clásico. Entonces me pareció interesante como hacer un poco más, entender un poco de qué estamos hablando. Y esto es lo que siempre vimos, está bueno que sí, que el piperacillina tazobactam 4,5 cada 6 horas tenía una mortalidad de 12% y que el meropenem 1 gramo cada 8 horas tiene una mortalidad del 3,7%. Entonces, las diferencias de los riesgos son de 8,6%, de entre el menos infinito al 14%, con un valor P de 0,9. Entonces acá es cuando hay que hacer un dibujito nada más y empezar un poco a entender cómo se hace la diferencia de los riesgos. Entonces vamos a la tabla que nos habla y lo que nos dice acá es que fallecieron, que tenemos dos outcomes, el análisis primario o lo que se llama intention to treat. El segundo es el por protocolo, o sea que es los que cumplieron con el protocolo se analizaron únicamente, ¿tá? Acá podemos ver en la rama de la piperacillina tazobactam que tuvieron 23 muertes en 187 y que en el meropenem hubieron 7 muertes en 191. Este es el 12 y este es el 3,7%. Y ahora vamos a hablar lo que es la diferencia de los riesgos. ¿Qué es la diferencia de los riesgos? Es, si yo tomo como base el meropenem, voy a arrancar desde el 3,7 y yo me puedo ir hasta el 5% para hablar de la no diferencia, o sea, vuelvo para atrás. Es este concepto. El 5% que estoy acá es a partir de la mortalidad, el porcentaje de mortalidad que yo estoy viendo con el meropenem, que es mi tratamiento estándar, yo me puedo ir hasta un 5% para decir que no es diferente. Entonces me quedo acá. Si yo te dije que yo iba a plantear una no inferioridad del 5%, mi diferencia de riesgo es de 8,6%.
Entonces, claramente, esto está pasando con la tolerancia que yo me había planteado mi no inferioridad. Además, un análisis un poco más, más laxo, digámosle, es un análisis por protocolo, que es únicamente considerar en el análisis a las personas que sí cumplieron el protocolo que se escribió. Y también vemos que la estimación de la diferencia de los riesgos también pasa el 5% a 6,8%. Y ahora vamos a ver el siguiente gráfico. Acá vamos a ver que se plantea la no inferioridad al estándar, el 3,7, que sería acá. ¿Se ve la flecha que yo pongo acá o no? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí. Ahí va. Bueno, entonces vemos acá. El 0 sería el 3,7 del meropenem. Y la diferencia que yo puedo llegar es el 5% que yo me había hablado inicialmente. Bueno, mi estimación cayó en el 8,6%. Claramente no puedo... estoy afuera, es peor. Y mi intervalo de confianza en realidad no me sirve mucho, porque ya mi estimación puntual se me fue. Y entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza? Del menos infinito que estoy acá hasta el 14%. ¿Cuándo me puede servir el intervalo de confianza? En otros casos, como puede ser que la estimación me quede entre el 0 y el 5%. Ahí sería bueno conocer el intervalo de confianza de la estimación, porque ahí sí me va a poder discernir un poco si puedo sacar alguna cierta conclusión. Acá esto, en este análisis, es categórico. Se prueba, esto es la otra parte que es lo gracioso, que es comparado con el meropenem, no resultó en una no inferioridad. O sea, negás 2 veces, porque es como testeaste la hipótesis, a los 30 días, de mortalidad de toda la causa. Estos hallazgos no soportan o no apoyan el uso de la piperacinata azobactam en estas ocasiones. ¿Tá? Eso es básicamente lo que quería resaltar o explicar un poco qué era la diferencia de riesgos y cómo interpretarla, sobre todo. Después que hicieron un estudio post-hoc de lo que se habían hecho, y ahí me tuve que poner a leer un poco de las cosas de bacteriología y la SIM y las maneras de testearlas. Lo que tuvieron es que de todos los pacientes en el total solo pudieron encontrar 320, que estamos acá, tenían para aislamiento. Y bueno, lo que vieron inicialmente es que lo que se había hecho por discodifusión después se volvió a testear por microdilución. Y lo que vieron es que en realidad, primero que nada, por biología molecular, ¿dónde está? Dame un segundo. ¿Dónde está? Bueno, no lo leo. ¿Dónde está? Bueno, acá no lo encuentro. Bueno, que por biología molecular había varios aislamientos en realidad que no eran de BLE. Y lo segundo que vieron es que no todos los aislamientos eran sensibles a la piperacilina tazobactam, o sea que había varios aislamientos que en realidad habían quedado como mal incluidos. Lo segundo que hicieron fue una regresión que lo que vieron que intentaron poner la regresión, la mortalidad, que es el segundo hallazgo, y lo que vieron es que si hacían la SIM como una variable continua, o sea, entera, no les daba significativo, pero poniendo el punto de corte como una variable dicotómica en el 16, les vio que había una diferencia en la mortalidad. O sea que una SIM mayor a 16 era significativa para que aumentaba la mortalidad a los 30 días. Y bueno, la otra cosa que vieron es que si había además de la BLE, había una OXA, también había todavía un aumento de la SIM para piperacinata azobactam. Entonces, bueno, lo que decían es que, en definitiva, que a más SIM, mayor mortalidad va a haber para piperacinata azobactam, que en realidad la microdilución diferió un poco como método para la sensibilidad. Y bueno, en realidad hay que también los laboratorios en realidad tienen diferentes valores o que como es heterogénea el testeo. Entonces vuelven a afirmar que en realidad no es algo aconsejable tratar estos microorganismos cuando tienen una SIM mayor a 16%. Este fue más o menos el resultado del post-hoc que hicieron. Bueno, después llegamos a las recomendaciones finales respecto a estos tratamientos. ¿Qué pasó si uno ya le empezó la piperacinata azobactam en
y te encontraste con una BLE. Inicialmente lo que te piden es discontinuar el tratamiento, iniciar los recomendados, o sea, carbapenémicos. Recordar que si vos tenés la resistencia a ceftriaxona, o que vos vas a plantear que tenés una BLE, y te dice que es sensible, igual lo ideal sería no utilizar piperacina tazobactam. Y acá entran dos cosas. Primero que nada, es que la actividad inhibitoria del tazobactam contra las BLE es al menos discutible, que el tazobactam tiene un problema del efecto inóculo, sobre todo en lugares donde vos no hayas tenido un buen control de la infección, y el test de SIM es impreciso o es poco reproductible, entonces a veces que te puede pasar de que quedes adentro o afuera de la sensibilidad. Después plantea el cefepime, bueno, como un tratamiento para las BLE, y lo que dice es que se desaconseja porque las enzimas BLE hidrolizan este antibiótico. Por lo tanto, se debe discontinuar el tratamiento, tenés que iniciar meropenem o algún carbapenémico. Incluso si se plantea como cefepime sensible, es muy probable que el problema haya sido ¿cómo se llama? Un problema del testeo y que no es planteable. Después hablan de las cefamicinas. Las cefamicinas son la cefoxitina y la cefotetam. Yo soy sincero, no sé si existen acá en nuestro medio. En principio sería sensible, pero existe una carencia de evidencia científica para hacer una recomendación, porque todos son estudios retrospectivos, con sesgos y de baja evidencia, y con pautas de antibiótico heterogéneas en principio. Así que si vos tenés otras herramientas terapéuticas con mayor experiencia y con mayor evidencia, no sería de elección utilizar las cefamicinas, aunque en principio podría ser útil. Y bueno, nada, después todo el resto de los nuevos antibióticos que poco hay en nuestro medio, como pueden ser los Stachyme-avibactam, el Meropen-avibactam, el imipionecilistacina, el Relebactam, el cefidrocol. Y bueno, en realidad lo que te dice es que preservalos porque seguramente en otro vas a estar generando, tenés que hacer un uso correcto de los antibióticos. Pero bueno, obviamente puede pasar que si tenés varios microorganismos y algunos tiene una carga de pene más, obviamente que vas a utilizar otro tratamiento. Entonces, simplemente es eso en esos escenarios. Y bueno, nada, eso es todo lo que les quería decir el día de hoy. Impecable, Alejo. No sé si quieren, capaz que podemos discutir alguna cosa de estas, que dio unos conceptos bastante buenos e interesantes. No sé, Alejo, viste que la primera parte que te habla de las definiciones, si bien vos nosotros no vemos infección de tracto urinario no complicado, cistitis no complicada, las guías lo pone como un punto de corte para una gran cantidad de alternativas terapéuticas que, claro, capaz que nosotros no vemos, pero por lo menos tener en cuenta el papel de, por ejemplo, de cuáles son, valga la redundancia, el papel de eh, los no betalactámicos en el tratamiento de las BLE, que al Sí, inicio ahí te lo ponen. en la cistitis lo que planteaban es simplemente usar sobre todo nitrofurantoína y Bactrim. En el caso de la cistitis, plantean que las fluoroquinolonas no serían del mejor perfil de seguridad, sino que en este caso, sobre todo, tiene el tema del QT, unos problemas osteoarticulares que para ese tipo de infecciones no serían lo más adecuado. Y después lo que planteaban es que ¿qué más planteaban para este caso? Déjame pensar. Y bueno, nada, que en realidad intentar evitar los carbapenémicos, sobre todo, y utilizar la vía oral. Otra cosa que me llamó la atención es respecto a la fosfomicina, que inicialmente uno cuando leía al principio era como algo que iba a ser como muy, no sé si la palabra es disruptivo, pero sí como algo muy bueno, muy novedoso, y medio que la palabra es, medio que lo plantea como que la fosfomicina es para la E. coli. Exacto. Y no te muevas mucho más de ahí, porque hay otros bacilos gram negativos que pueden tener otros mecanismos de resistencia y que no son de la elección. Entonces, eso también me llamó la atención como respecto a la cistitis. No tengo mucho más para aportar de la cistitis. Hola. Marcelo. ¿Cómo andan?
Primero que nada, le voy a pedir disculpas porque miren cómo anda mi cámara, parezco una película de terror. Sí, no pasa nada. ¿Tá? Entonces voy a apagarla porque distrae. ¿Tá? Digo, hay unas cuantas cosas para decir, pero primero quería decir lo de la fosfomicina. Lo que pasa no es que no ande la fosfomicina en otro microorganismo, lo que pasa es que no hay puntos de corte para otros microorganismos que no sea Escherichia coli. ¿Tá? Para Escherichia coli tiene que ser mayor a 64 microgramos por mililitro, y para los otros microorganismos, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, no hay puntos de corte, pero eso no quiere decir que no funcione. Es más, nosotros, a Josefina le pedimos que o nos informe la CIM de la fosfomicina o nos informe si hay halo de inhibición a la fosfomicina, porque nosotros en eso decidimos si usamos o no la fosfomicina. Y en las BLE, el problema es que la dosis no es la dosis única. Uno no puede tratar una BLE con fosfomicina 3 gramos una sola dosis. Tiene que, y eso hay ya miles de trabajos, tiene que darle, estamos hablando de la cistitis, ¿no? La fisura urinaria complicada. Tiene que darle 3 gramos en 3 dosis separadas cada 72 horas o 2 dosis separadas cada 48 horas. Entonces, el problema es justamente que no hay puntos de corte. Ahí uno tiene que jugar un poco con su experiencia y el laboratorio no te puede informar sensible o resistente para otro microorganismo que sea Escherichia coli. Y como los yankees son muy cuadrados, en realidad te dicen que no la uses porque no tenés punto de corte. Perfecto. Pero una pregunta entonces, Marcelo. ¿Puede ser igual también de útil para decalar el tratamiento antibiótico? Por ejemplo, si le hiciste una o 2 dosis de meropenem y bueno, después el paciente tiene el foco controlado y Lo que está pasa, realmente grave y puedes decalarlo a fosfomicina o le puedes hacer un tratamiento no, diferente. lo que pasa es que vos no podés tratar infecciones urinarias altas ni infecciones urinarias con factores complicantes con fosfomicina. La fosfomicina es para la infección urinaria baja sin factores complicantes. Entonces no te sirve para desesperar, te sirve para ese tipo de pacientes que es, por ejemplo, una mujer en su primera, segunda infección urinaria baja, que no tiene ninguna alteración anatómica o no tiene Seguro. ningún otro problema. Pero para desescalar, en realidad, yo no le leí en ningún lado de repente empezar con un carbapenem y después pasarlo a fosfomicina. Creo que no es esa la intención. No, sí, proquinolonas y Bactrim. Yo tengo una pregunta para hacerle a alguno que esté más entendido. Si bien el estudio Merino planteó un punto de corte de SIM desde 16, tengo entendido que en los últimos EUCAS y Andamais han bajado a 8 todavía el punto de corte. Incluso se lo plantea para informar sensible o no sensible. ¿Eso es por algo en especial? No lo tengo claro. No sé si Josefina quiere decir algo, pero sí, este año bajaron, o sea, este año se modificaron los puntos de corte de los aminoglucósidos y de la piperacilina tazobactam. ¿De qué estás hablando vos? No, porque, o sea, quería saber cuál había sido si había algún motivo en especial de bajar de 16 a 8 el punto de corte de SIM, si es para... ¿Pero de qué? ¿De la piperacilina? Sí. No, en realidad las normas todos los años siempre se actualizan y se hacen estas revisiones y se vio este año eso mismo que decía Marcelo. Este año lo que vimos, los cambios principales para nosotros fueron los cambios de punto de corte para la piperacilina y para la amicacina, que principalmente en la amicacina, que era algo que, bueno, más que nada en carbapenemasas, ¿no? Que nosotros veíamos que todavía teníamos una alta tasa de sensibilidades. Ahora con los nuevos puntos de corte vemos que esto ha cambiado bastante. Pero eso es algo que se van haciendo revisiones y que todos los años van cambiando los puntos de corte. ¿Acá cómo se testea? ¿Se utiliza microdilución o se utilizan se utilizan discos? ¿Cómo funciona eso? Nosotros lo que tenemos son los sistemas automatizados que tenemos el Bytec. Pero generalmente lo que hacemos es corroborar determinadas cosas, no todo, pero cuando nos da la duda lo corroboramos. Tenemos discodifusión, según lo que la norma te establece, ¿no? Porque las normas te establecen bien cómo uno tiene que testear, con qué metodología. Si tenemos los puntos de corte para discodifusión se hace por ahí, tenemos los elipsogramas también,
Y bueno, y a veces, como por ejemplo el colistín, que no se puede, nosotros lo que hacemos es la ilusión en caldo. O sea, según lo que las normas nos van diciendo es como nosotros tenemos que ir haciendo este testeo. Bien, Y bien. lo que decía Marcelo de la fofomicina, para agregar eso, es, bueno, eso, nosotros se lo informamos la fofomicina en las infecciones del tracto urinario. En el laboratorio lo que pasa es que no nos llegan generalmente los datos, no tenemos nosotros cómo saber si es una infección urinaria complicada o no complicada, pero bueno, lo informamos en la Escherichia coli, ¿está? Si vemos, tenemos una buena relación con todo el equipo de infectología, ellos generalmente nos piden, nos preguntan, se las testeamos, y si vemos que es necesario agregársela a algún otro germen que no sea una Escherichia coli, lo que hacemos es agregarle y le ponemos si hubo o no hubo halo de inhibición, justamente por eso, porque no hay puntos de corte en las normas. Bien, gracias. Bien, yo les quería tirar una nomás, antes de que se haga muy extenso, porque en realidad es un tema muy interesante, sobre todo por las opciones terapéuticas. Porque ¿qué pasa? Nosotros habitualmente nos quedamos con muy poca opción terapéutica cuando hablamos de enfermedades o de infecciones invasivas, que no siempre es así, ¿no? Muchas veces nosotros recibimos pacientes con una infección urinaria, pero de repente ingresa un cianuro de coronel agudo y desarrolla una infección urinaria. No necesariamente tiene que ser lo vamos a meter meropenem, ese porque está en CTI, ¿no? Y yo les quería, ahora voy a compartir pantalla, Alejo, si vos Descas les quiero mostrar solo una última cosa de las recomendaciones de la ITSA con respecto al tratamiento que ellos prefieren para los BRIC. A ver si puedo ver. Si es esta o no. Vamos a compartir toda la pantalla. Acá, hoy se les pone con la pregunta 1 o 2. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico preferido o de opción para la pielonefritis? Sobre todo, yo sé que tengo un delirio con las pielonefritis y las cistitis complicadas causadas por BRIC. Y ellos ponen como primera opción Bactrim Cipro, Levo, y como alternativa ertapenem, que nuestros pacientes, como dijo Alejo, por el tema de la hipoalbuminemia y esto no es una buena opción, meropenem y mipenem. También es una buena opción como tratamiento completo los aminoglucósidos. Eso, o sea, por lo menos a mí me llama mucho la atención porque el estudio médico compara piperacetazolam, meropenem. Pero en el caso de que nosotros tengamos una pielonefritis, que puede ser una causa de sepsis, ¿no? Una sepsis, es recomendable el uso, si bien nosotros somos más la parte de clínica y lo que indicamos en el tratamiento antibiótico, el uso de Bactrim o Cipro o Levo para uno de estos tipos de infecciones, o por lo menos para decalar inicialmente sarmero y después cuando el paciente mejora, decalar a este tipo de antibióticos. A ver, no quiero acaparar todo, ¿no? Yo me enteré ayer de esta reunión, sinceramente la de la ITSA la tengo pendiente para leer, o sea que ya me dieron un pantallazo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, ¿no? Cuando uno estudia las beta-lactamases de espectro extendido, ve que están codificadas en los integrones de clase 1, ¿no? Y en los integrones de clase 1 tienen dos partes. Tienen una parte variable donde se meten todas las enzimas, las beta-lactamasas, las cefotaximasas, las ACC6', para las cipro, para los aminoglucósidos. Se mete todo ahí y ahí se hace un menjunje y es lo que le da la variabilidad a la cepa. Que algunas son sensibles a la cipro, otras no. Pero tiene dos partes, donde están los operones y todo eso, tienen dos partes que son constantes y que siempre están, ¿tá? Y en realidad esa tiene un gen que se llama SULP1 que codifica para la resistencia a las sulfas en general y a los amonios cuaternarios. Entonces, toda la vida yo leí y escuché de que en realidad una beta-lactamasa de espectro extendido no puede ser tratada con Bactrim. Y menos si tiene una bacteriemia, cuando todos sabemos que el Bactrim para las bacteriemias no es bueno. Entonces, a mí también, ahora que yo estaba mirando, me llamó la atención, inclusive el uso de Bactrim en las beta-lactamasas de espectro extendido. In vitro te sale sensible, vos lo empezás a usar y empieza a expresar el SULP1 y enseguida se te hace resistente. Si yo tengo una sepsis urinaria, por favor no me den Bactrim. Yo para mí, digo, hay cosas que como por ejemplo la piperacilina tausobactam,
el cefepime, y que ya te están diciendo hasta que, eso Josefina me lo sabe más que yo, que hasta que trates de no informarlo cuando tengas una ABLE, porque son fuertes inductores de otro tipo de beta-lactamasa que puede terminar en una carbapenemasa. Si a mí me preguntás que tenés una infección urinaria que va a CTI, para mí es un carbapenem, no un ertapenem, porque el ertapenem la única ventaja que tiene una SIN90 muy mala, es el peor carbapenem. La ventaja que tiene es que se puede dar intramuscular y lo puedes hacer en domicilio, eso es un gramo día. Pero en realidad para usarlo, si tiene una buena función renal, utilizar carbapenem que se elimina más por el riñón, que es el imipenem, o usar meropenem. Pero también es fuerte inductor de beta-lactamasa, entonces tenés que usarlo asociado, y ahí viene el gran problema que pasó este año. ¿Con qué lo tenés que asociar? Con un aminoglucósido, y ahora nos están quitando el aminoglucósido porque están, como bajaron, mejor dicho, los puntos de corte, estamos teniendo muchas más cepas resistentes, y eso capaz que Josefina me lo puede decir si tiene algún dato, pero al modificar los puntos de cortes estamos perdiendo los aminoglucósidos como asociación. Y el problema de la levofloxacina es que no hay intravenoso acá. Acá en Uruguay no hay intravenoso, y es más, hace poco, estoy hablando de un par de años, sacaron la de 750, es solo de 500. Entonces, la levofloxacina para ustedes, yo no sé si sería una opción, porque no le van a dar bioral los pacientes que manejan ustedes, capaz que me estoy equivocando. Piperacillina tazobactam, un paciente que no esté séptico, por ejemplo. Hablando de infección urinaria también, Ible, ¿no? Sí, También sí. en un momento se recomendó Yo un para punto de usar, corte bajo. claro, yo para usar la piperacillina tazobactam no la utilizaría sola, siempre la asociaría con un aminoglucósido, porque el problema es que, por ejemplo, el estudio Merino, como hay otros, ¿no?, que comparan antibióticos, comparan a nivel individual la mortalidad de un grupo de pacientes y solamente esos pacientes. Pero vos cuando usás estos antibióticos tenés una injerencia poblacional. Entonces, si vos le das piperacillina tazobactam e induces otros tipos de beta-lactamasas, las cepas que pueden llegar a quedar, aunque tengas sobrevida en el paciente, van a ser mucho más resistentes que si usás un carbapenem con un aminoglucósido. Entonces, la piperacillina, si la querés usar, usala, pero no la uses sola. Usala con un aminoglucósido para justamente bajar el inóculo y evitar que tengas resistencia y que tengas presión de selección. Y siempre exige un estrecho, que eso lo menciona, no con tanta insistencia como otras cosas, porque parece más, a mí, esto me hago cargo, ¿no? Pero es una guía muy enfocada hacia la industria farmacológica, hacia los nuevos antibióticos, ¿no? Un poquito lo menciona más adelante, a medida que va aumentando la resistencia, cuando habla de carbapenémicos, habla como es, y insiste, bueno, y que haya un estrecho control de la respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros todavía o no tenemos, digamos, los datos, pero nos estamos quedando sin antibióticos y ustedes van a ser los primeros que van a sufrir. Bueno, ese fue uno de mis grandes intereses por empezar esta charla, por lo menos para que nos suene ceftaxina levactam, cefidericol, imipenem levactam, porque esos vamos a tener que en algún momento tomar mano de esos antibióticos. Bueno, hoy estuve hablando con la gente de la CETEM y no podemos ingresar al vademecum nuestro, el ceftazidime avibactam, porque no está registrado en el país. Claro. Entonces me dijeron que si no está registrado no lo puedo ingresar al vademecum. Entonces nosotros ya estamos trabajando hace rato porque solamente tenemos el ceftazidime avibactam, que ya hay resistencia acá en Uruguay, y lo tenemos que usar asociado con el Astrionam. Exacto, porque ahí va, porque para o sea, lo vamos a retomar en una charla más adelante, ¿no? Ya no estamos yendo. No cubre NDM, que es el más frecuente que nosotros tenemos, tiene que estar asociado con Astrionam. Y sí, lo que pasa es que en realidad el que te actúas es el Astrionam, ¿no? Porque en realidad el fármaco tendría que ser Astrionam avibactam. Claro. O sea que no lo tenés. Bien, bien. No sé si ve mi presentación ahí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo les voy a comentar
poco, esto es menos entretenido que la PLE, acerca del AMC. Y bueno, como mencionó ya Alejo, este es eh, los mecanismos de resistencia que había descrito, que era eh, Medeiros era el autor, lo clasifican en 4 grupos. Estaremos en las beta-lactamasa del grupo A, que en esa vamos a encontrar las beta-lactamasa espectro expandido, y un escalón más arriba las carbapenemasa tipo KPC. Después de las clase B vamos a tener las que más vemos nosotros de carbapenemasa, que son ahora en este momento, que son las NDM. Y de las clases C, que es las que le voy a comentar ahora, parte de ellas son las AMC. Y dentro de estas, ahora tengo acá para aumentar. Acá. Por lo menos las que son inducibles, como la Escherichia coli, y las no inducibles, que van a tener un grupo de bacterias que se han usado varios acrónimos, que ahora les voy a comentar alguno, que son el Enterobacter, Citrobacter freundis, Serratia marcescens, Morganella morgani, Hafnia albei, que alguna hemos visto, y Prudencia stuarti. La SAMC, un poco, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es esta enzima? Bueno, la 1,6-AMP estimula la enzima AMR, esta que está acá, que a su vez es la que va a estimular a nivel del genoma la producción y la síntesis de la enzima AMC, que es la que va, en definitiva, a hidrolizar a un cierto grupo de beta-lactámicos, principalmente desde las aminopenicilinas, y las cefalosporinas de primera y de segunda generación, que una forma de diferenciarlo muy de microbiología a nivel clínico intensivista, que no son, hidroliza también la cefoxitina, a diferencia de las BLE que no hidrolizan cefoxitina, que es una forma a veces de diferenciar lo que es un AMC de una BLE. Existen también, a modo muy grosero, dos formas de sintetizar o de síntesis de la enzima, que una que es la que está incrementada o inducible a nivel, como recién es el mecanismo que les comenté, sobre todo por la exposición a los beta-lactámicos, y la otra de forma constitutiva, donde ya la bacteria ya carga con esa capacidad de sintetizarla, o ya tiene en su carga la síntesis de AMCL, por lo que le confiere una resistencia natural a las aminopenicilinas, las beta-lactámicos con beta-lactamasa, y las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, las cefamixinas y los monobactámicos. Esto es uno de los acrónimos, hay un montón, de SPICE, otros más que no recuerdo, pero para las bacterias que tienen la forma natural de AMC, o sea, las que sean de tipo cromosomal, se usa la mnemotecnia AMC-HES, que ahí te incluye un montón de bacterias, Acinetobacter, Baumannii, Aeromonas, Morganella morgani, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Eruginosa, Providencia, Citrobacter freundis, Hafnia, albei, Enterobacter y Serratia. De las 3 más importantes y la que va a mencionar mucho en las guías va a ser Morganella morgani, Citrobacter freundis y Enterobacter. Y ya como para ir adelantando, y esto también a nivel de lo que es la parte microbiológica con Josefina, que a pesar de que muchas veces son sensibles a las cefalosporinas tercera generación en primera instancia, no es recomendable su uso, ya que pueden desarrollar resistencia durante el tratamiento, ¿no? Este es el aspecto más destacable de lo que son las AMC, ¿no? La resistencia hacia la cefalosporina tercera generación durante el tratamiento, por lo que no se recomienda en estas 3 bacterias que mencioné el tratamiento inicial con cefalosporinas de tercera generación, aunque tengan un punto de corte sensible, ¿no? ¿Cuáles son los inductores potentes de AMC? Bueno, estoy un poco repitiendo. La presión de AMC ocurre en forma particular con la presencia de ciertos antibióticos, como la ceftriaxona, el ceftazime, el cefotaxime, por lo que los gérmenes que inicialmente se mostraron susceptibles a estos antibióticos pueden no mostrar luego de iniciado el tratamiento. Por los otros 2 mecanismos, como dar represión o la AMC constitutiva, genera menos problemas porque ya se sabe que ya de entrada estos gérmenes no van a ser sensibles a estos antibióticos, ¿no? Y acá empieza con las recomendaciones específicas en las guías. Yo las nombré a todas. Son 7 nomás, no se preocupen, no va a ser muy extenso. Y de la primera es de cuáles enterobacterias deben ser consideradas de moderado o alto riesgo para la producción de AMC.
está bastante bien ordenada en este caso sentido y muy repetitivo, cosa que nos genera un concepto de lo que es, ¿no? Entonces, como les mencioné antes, es el Enterobacter cloacae, la Klebsiella aerogenes y el Citrobacter fructus son los bacterias con más alto riesgo de la producción de AMC. Por lo tanto, los reportes clínicos por lo menos sugieren una emergencia de resistencia del 20% a estos gérmenes a determinados antibióticos, sobre todo las cefalosporinas tercera generación. Por lo tanto, y acá lo repite de nuevo, el panel sugiere no usar ceftriaxona ceftazidime en casos de aislamiento distintos de una cistitis no complicada, porque lo puede llegar a recomendar, de Enterobacter cloacae, Klebsiella o Citrobacter. No se recomienda el uso de acrónimos como SPICE, SPACE, acá estaban los que no me acordaba, CPM, porque no refleja el rango de amplitud, o sea, como que le da demasiada amplitud de lo necesario, porque en definitiva pone a todas las bacterias que nosotros podemos llegar a aislar, de producción así inducible. Y tampoco hay una variabilidad entre cuán resistente es, qué tasa de resistencia de cada cepa por separado, ¿no? Como la segunda recomendación pone qué características se deben considerar al seleccionar los antibióticos para infecciones causadas por organismos con riesgo moderado o alto de producción de AMC. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá pone que tiene que tener la habilidad de que no sea un inductor potente de AMC y que tenga la habilidad de sostener o de que no hidrolice al antibiótico que nosotros lo estamos utilizando, ¿no? Muchos antibióticos son inductores de AMC, ya no lo voy a repetir de nuevo. El Ibipenem, si bien es un potente inductor de AMC, pero se mantiene estable ante la hidrólisis de la enzima. El ertapenem, el meropenem, no se ha estudiado el potencial de inducción, pero se sabe que son estables ante la hidrólisis. El cefepime es el antibiótico estrella en este caso porque tiene la ventaja de ser un inductor débil de AMC y ser estable ante la enzima. Por lo tanto, es un antibiótico efectivo para el tratamiento de este tipo de infecciones. Y acá vamos. Esto está bien como para... ¿Cuál es el rol del cefepime para el tratamiento de las infecciones causadas por enterobacterias con moderado o alto riesgo clínicamente significativo de producir AMC, de un gen AMC inducible, ¿no? Entonces, el cefepime se sugiere como tratamiento para las infecciones causadas por este tipo de organismo, que Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter fructus, pero teniendo en cuenta que si bien son sensibles al cefepime, tener cuidado cuando la concentración inhibitoria mínima para el cefepime es mayor o igual a 4, porque ahí puede haber una coproducción de otro mecanismo de resistencia y muchas veces puede ser una BLE. Y acá te pone, si bien hay pocos estudios comparativos, se ha demostrado una eficiencia similar con cefepime que con los carbapenémicos, por lo que el panel sugiere para el tratamiento de estas 3 bacterias el uso de cefepime. Y bueno, y la precaución que les comentaba, si entre 4 o 4 y 8, tener cuidado, ahí sí, tratar de no usar cefepime o usarlo cuando la infección no es tan invasiva y con un estrecho control del tratamiento, ¿no? De la respuesta al tratamiento. Acá pone cuál es el rol de la ceftriaxona para el tratamiento de las infecciones causadas por enterobacterias con producción de AMC inducible. Y bueno, como venimos entendiendo lo que vienen hablando, no lo digo por ustedes, sino por mí, ¿no? La ceftriaxona, metel, cefotaxime y el ceftazidime, las otras dos cefalosporinas tercera generación, no se sugiere para el tratamiento de las infecciones invasivas causadas por los 3 gérmenes que ellos mencionaron. Puede ser razonable para el uso de la cistitis no complicada, si está demostrada que es sensible, ¿no? Y bueno, y a pesar de las limitaciones de los estudios en determinar, hay evidencias que los gérmenes con riesgo de producción de AMC desarrollan resistencia a ceftriaxona durante el tratamiento con este. Hay un estudio que compara la bacteriemia Enterobacter serratia o Citrobacter, no ve diferencia en los principales outcomes, aunque este estudio tiene muchas limitaciones. O sea, hay muchos estudios que tienen muchas limitaciones metodológicas, ¿no? Y dada la naturaleza libre de la cistitis no complicada y de la buena eliminación de la ceftriaxona, esta puede usarse para este tipo de infecciones siempre y cuando sea sensible. O sea, no lo recomienda para el tratamiento de que eso, después le podemos discutir, eso también es muy debatible, ¿no? Con respecto a la pregunta 2.5, ¿cuál es el rol de la piperacida tazobactam en el tratamiento de las infecciones causadas por enterobacterias con alto riesgo de desarrollo de AMC? El panel tampoco lo sugiere para el tratamiento de las infecciones serias causadas por enterobacterias. Y acá hay 12, y estos sí son estudios con un poco de rigor metodológico
más fuerte, donde muestran un aumento de la mortalidad comparando el uso de piperacida tazobactam y carbapenémicos. Lo que sí puede ser útil también, de nuevo, lo sugiere para el caso del tratamiento de las cistitis no complicadas. No, patrón. Y acá, ¿cuál es el rol de los beta-lactámicos más inhibidor de la beta-lactamasa y el cefidioxol en el tratamiento de las infecciones causadas por este tipo de enterobacterias? Y acá, la misma recomendación que para las BLE. El panel sugiere que el ceftazidime-bactam, meropenem-barobactam, imipenem-relebactam y cefidioxol sean reservados para las infecciones causadas por microorganismos resistentes a carbapenémicos. El panel no sugiere el uso de ceftolozonazobactam como tratamiento para el AMC. Por eso, y acá lo mismo, es eso, por más que sean sensibles, hay otras opciones terapéuticas antes de quemar estos antibióticos, ¿no? Y como última recomendación con respecto a las AMC, ¿cuál es el rol de los no betalactámicos en el tratamiento de las infecciones causadas por enterobacterias con moderado alto riesgo? Y acá te pone, vamos de vuelta con los no betalactámicos, ¿no? Nitrofurantoína, Bactrim, son los tratamientos de primera línea para la infección, para la cistitis no complicada AMC. Los aminoglucósidos también puede ser otra alternativa terapéutica, pero acá ya incluye a la pielonefritis y a la infección terciaria complicada. Y el bacterino y la fluoroquinolona pueden ser considerados para el tratamiento de infecciones invasivas con alto riesgo. Eso es otro tema también, como comentaba, les hablábamos antes de en la, en las, en las BLE, el papel de los no betalactámicos en las infecciones invasivas causadas por AUC, del Bactrim, la fluoroquinolonas, ¿no? También después lo pone que el Bactrim y las quinolonas pueden ser una opción válida para decalar a vía oral siempre y cuando se haya demostrado sensibilidad al antibiótico, que no haya inestabilidad hemodinámica, que haya un razonable control de la fuente de infección y que la absorción intestinal sea buena, ¿no? Bueno, estas fueron las recomendaciones grandes con respecto a lo que son las AMC. Que en principio, la verdad me dio un poco de pereza preparar lo que era AMC, pero después viendo la importancia, sobre todo, después ustedes reafirmarán o no, el concepto de lo que más quería transmitir era la resistencia durante el tratamiento, sobre todo de esas tres bacterias, Citrobacter, Enterobacter aerógenes y Morganella morgani. Esa precaución de no usar la cefalosporina de tercera generación, aunque se demuestra sensibilidad in vitro. Yo simplemente decirte con eso que también nosotros en el laboratorio somos muy como de poner comentarios y ponemos comentarios en esos casos también porque la norma lo indica así. O sea, por más que le informemos una ceftriaxona sensible, le ponemos que pueden generar fallas en el tratamiento o resistencias durante el tratamiento. En el caso de utilizarlas, lo que es conveniente es hacer cultivos posteriores para ver justamente eso. Y no se genera resistencia. Perfecto, claro. Yo creo que a veces la dinámica de lo que es el trabajo en el hospital nos hace perder a nosotros y a ustedes dos puntos importantes. A nosotros, desde el punto de vista microbiológico, y a ustedes desde el punto de vista clínico, porque ustedes no saben si está tratando una afección urinaria asociada a catéter, a zona vesical, o una pielonefritis, un absceso renal. O sea, el contexto clínico lo pierden. Y claro, vos decís, bueno, sí es sensible a ceftriaxona, dale, pero capaz que el tipo está chocado, está con un absceso que no se pudo operar. Claro, a ese tipo no le vamos a poner ceftriaxona, sino meropenem, por más que sea sensible. Y ahí nosotros perdemos cuál es la importancia de decir, bueno, cuál es el motivo si el antibiótico se muestra sensible. Nosotros, acá no es un tema de antibiótico, sino es un tema de sepsis o lo que el germen le hizo, pero no, también es un tema de antibiótico y sensibilidad, ¿no? Y después lo mismo, no sé qué opinión les merece eso mismo de los no betalactámicos en el caso de las AMC. Capaz que yo por lo menos estoy menos familiarizado con los conceptos de AMC, más de lo que lo pueden, capaz que ustedes lo tienen tanto o más en cuenta de lo que son las BLE. O sea, no, capaz que hablamos mucho más de BLE o carapenemasas que de lo que es AMC, pero veo que el AMC tiene un peso bastante importante en el de la clínica. No sé qué les parece.
Ahí no sé si Marcelo quiere o alguien de Infecto quiere decir un poco más algo del tratamiento. Yo en realidad un poco apuntando a eso, lo que decía, que también me parece que lo dijo Alejo antes, sí tratamos de diferenciar y siempre que se puede informar, obviamente, porque tenemos formas en el laboratorio de poder diferenciar lo que es una BLE. No tenemos actualmente para poder informar si es un AMSE o no, pero bueno, cuando no le ponemos un comentario del BLE, muchas veces puede llegar a ser un AMSE. Digo eso porque antes en la otra presentación creo que al menos fue lo que entendí, como que quedó como que a veces era solamente por biología molecular o no se podía detectar tan fácilmente, y en realidad es algo que sí lo hacemos en el laboratorio y de hecho lo informamos bastante seguido y se ve mucho el tema del BLE. En cuanto al tratamiento, no sé si alguien de Infecto quiere decir algo. Bueno, acaparo todo yo. A ver, yo creo que justamente una de las grandes, o sea, las primeras inducciones que se hicieron fueron por las AMSE, las desreprimidas, la hiperproducción de AMSE, sobre todo en Pseudomonas, ¿no? Digo, y ya se sabe mucho de esto, y se sabe de que el uso de beta-lactámicos con otro antibiótico te sortea la inducción, ¿tá? O sea, si vos tú utilizas un beta-lactámico, el que quieras, si querés usar las estriazonas, si querés usar el cetacidime, bueno, no es lo mejor, pero está. Pero meterle un aminoglucosio, ¿tá? Porque eso te sortea la inducción por el efecto inóculo. ¿tá? Si querés meterle piperacilina o querés meterle derecho meropenem porque el paciente está grave, pero igual meterle un aminoglucosio. El problema que estamos teniendo ahora es los puntos de corte de este año, ¿no, Josefina? Porque nos estamos quedando sin aminoglucosio. Ese es el problema. Y si a mí me dejan ser un poco grosero, si quieren, y quizás contestando a lo que decía Alejo, desde mi punto de vista, por algo administrativo, porque en realidad se bajaron se bajaron los puntos de corte sin tener nada que fundamente fallas terapéuticas. Digo, pasó lo mismo en el 2018 con la ciprofloxacina, en donde también se cambiaron los puntos de corte cuando seguimos usando ciprofloxacina y no han habido cambios en el resultado de los tratamientos. Entonces, a veces eso, yo que estoy un poquito en los dos lados, me cuesta. Inclusive si vos vas a hablar con la gente de Estados Unidos, te van a recomendar el Bactrim, para piel y partes blandas te van a recomendar la doxiciclina. Sin embargo, cuando vas a hablar con los europeos, te van a recomendar la quinolona. Entonces, también depende un poco uno tiene que estar barajando todas esas cosas. Y ya para no aburrirlos más, yo creo que lo de la resistencia es algo sumamente importante que se viene viendo ya desde el 2011, que nos estamos quedando sin antibióticos. Y con respecto tanto a las beta-lactamas de espectro extendido como a las AMSE, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tomar medidas un escalón anterior. Cuando tenemos una beta-lactamasa de espectro ampliado, cuando es solamente resistente a las cefalosporinas de primera y de segunda. Ahí empezar a cortar el uso de los beta-lactámicos y bueno, ahí entra todo el rol de los no beta-lactámicos, los aminoglucosios, la ciprofloxacina, que tienen muy buen rendimiento terapéutico, solucionan los problemas, a pesar de lo que dijeron en 2008 con la cipro, que no se usara porque produce toxicidad, y ya tendremos que estar todos rengueando si fuera así por la cantidad de ciprofloxacina que se usa. Es verdad. Sí, y después una última cosita, capaz si hay que preguntar algo más. ¿Cuál es la postura hoy en día con respecto a las medidas de aislamiento con las beta-lactamasa espectro expandido? ¿Son menos rigurosas que antes? ¿Qué medidas de aislamiento se siguen? Entonces, puedes dejar. Bueno, eso tengo que agarrar yo de nuevo, perdón. No, está bien. Porque estoy en el comité de infecciones. En realidad eso va a depender de la endemia que haya. Por ejemplo, acá está circulando, eso yo no tengo los datos todavía concretos, estamos trabajando con Josefina,
pero si te supera el 20% de endemicidad, ya no es efectivo el aislamiento. ¿Tá? Por eso hay que conocer cuánto. En Comeca, por ejemplo, tienen muy pocas leyes. Entonces, en ellos se justifica que aíslen las leyes. Entonces, creo que no hay que plantear las leyes se aíslan o no se aíslan. Hay que plantear cuál es el rol del aislamiento en las beta-lactamases de peto extendido. Y el rol de la beta-lactamasa de peto extendido está determinado por el valor de endemicidad que tengas. Si tenés una prevalencia mayor al 20%, por más que aísle o no aísle, es lo mismo. ¿No? Si tenés menos del 20%, bueno, ahí podés tomar medidas. El problema es que yo creo que hay muy pocos lugares donde hay menos del 20%. En Comeca, no es que yo trabaje en Comeca, pero tengo contacto, ellos la aíslan a todas las leyes. ¿No? Y la justificación fue justamente eso, que tiene una baja endemicidad. Yo creo que eso va de la mano de lo que nos diga el laboratorio de cuánto tenemos en los lugares. Y por ejemplo, es real que habiendo una alta prevalencia de BLE y ejerciendo mucha presión antibiótica, con el extendido uso antibiótico, ¿eso aumenta la prevalencia de carapenemasas? Sí, porque, a ver, vos no te olvides que en realidad las carapenemasas, la mayoría, si no todas, son plasmídicas. Por lo menos las más frecuentes son todas plasmídicas. Entonces, si vos dejas, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo lo estábamos discutiendo justamente con la gente de Infecto. Uno cuando habla de que una bacteria es resistente o sensible, no, esperen un poquitito, le voy al perro que está ladrando. Ahora sí, uno cuando habla que una bacteria es sensible o resistente, no habla de una bacteria, no habla de una Escherichia coli o una Klebsiella pneumoniae, habla de una población. Claro. Y las resistencias son heterogéneas. Entonces, la presión de selección siempre va a estar. Entonces, hay determinados microorganismos que con determinados antibióticos la presión de selección son mucho mayores. Entonces, uno termina teniendo gérmenes resistentes, que son en bajo número, los termina teniendo en un gran número porque mató todos los sensibles, y los pocos sensibles que quedaron, toda esa gran población que tiene plásmido para repartir, se los empieza dando. Entonces, terminás teniendo toda una población más homogénea con carbapenemasa, por ejemplo. Por eso es fundamental controlar la presión de selección y controlar las inducciones. Por eso utilizar 2 antibióticos con mecanismos de acción diferente es una buena medida que ya está demostrada hace muchísimo tiempo. Perfecto. Yo quería agregar a eso que en realidad pensé que hoy también íbamos a hablar algo de las carbapenemasas, pero no importa, será para la próxima, siguiendo con la guía, pero en realidad uno de los factores más importantes y que se vio también después de la pandemia, en donde aumentó en todo el mundo, que hubo una alerta epidemiológica mundial, y se vio también obviamente acá el aumento de todas esas carbapenemasas, y uno de los factores que más influye a eso es el uso, que más influye a disminuir eso, es el uso racional de los antibióticos, ¿no? Como de los principales factores. Entonces creo que apuntar a eso, al control de las infecciones y al uso racional de los antibióticos para poder disminuir con cualquier mecanismo de resistencia. Exactamente, mecanismo de resistencia. Buenísimo. Bueno, lo último que lo dijo Marcelo, sí. Lo de los aminoglucósidos, sí, porque justo estuvimos viendo cómo influye este cambio en el punto de corte de la norma, con unos aislamientos que tuvimos de unas enterobacterias productoras de carbapenemasa, que nosotros evaluamos en el 20, 21 y 22. Con los nuevos puntos de corte del 23, la sensibilidad disminuía del 50%. O sea que antes del 23, con los puntos de corte anteriores, teníamos cerca de un 95% de susceptibilidad, sensibilidad, y ahora con estos nuevos puntos de corte, en esas enterobacterias productoras de carbapenemasa ya sería de un 50%. Y se nota los informes de microbiología porque de repente nos quedamos sin antibióticos. Nosotros como clínicos miramos y decimos, se nos terminaron los aminoglucósidos, pero pensamos en un momento que era porque se había generado resistencia, se había extendido la resistencia, sí. Pero también por el cambio en el punto de corte. Es por el cambio del punto de corte, sí. Claro. Hay una cosa que creo que los clínicos tenemos que tener en cuenta, ¿no?
cuando, a ver, antes del cambio de puntos de corte, la Argentina tenía un 60% de carbapenemasa resistente a aminoglucosia. Me imagino que hoy ya no debe tener más cepas sensibles con estos puntos de corte nuevos. Entonces, yo creo que si el paciente lo amerita, a pesar de ser resistente, no como tratamiento único, pero yo creo que, valga lo coloquial, un toquecito de aminoglucósido, por más que sea resistente, le viene bien. Sobre todo si vos lo utilizás a dosis única diaria, donde tenés un pico alto, tenés un efecto postantibiótico muy prolongado. Entonces, por más que sea resistente, y yo lo he hecho en el CTI de Florida, que ahí sí estoy en Comef y en el hospital, en donde, bueno, a pesar de ser resistente, yo se lo pongo igual. ¿verdad? Yo se lo pongo igual al aminoglucósido, porque no se olviden de que la sensibilidad resistencia que nos da Josefina es in vitro. Todavía no hay nada que nos diga que tengamos una eficacia clínica. ¿verdad? Entonces, yo creo que si uno puede razonar, puede ver y le mete un carbapenémico, ¿verdad? De repente le pone vancomicina porque tiene también, estamos sentados hablando empíricamente, tiene posibilidades de un gran positivo, ponerle un aminoglucósido no está mal. No está mal, aunque sea resistente, así como nosotros a veces utilizamos en forma tópica aminoglucósidos en heridas de pseudomonas resistentes y marchan bien. O los carbapenémicos con carbapenemasa más colistin, ¿no? Si, con un punto de corte más o menos bajo, aunque claro, esté resistencia in vitro. Una SIM menor a 8. En una SIM menor a 8, que eso al principio era solo para infecciones urinarias. ¿Te acordás, Josefina? Sí. Eso era solo para infecciones urinarias. Y hoy se extendió para todo. ¿Y qué pasó? ¿Cambió algo o no? No. Simplemente estamos utilizando cosas porque no tenemos más herramientas. No queda. Es que en esa situación en la que estamos nosotros, en donde no tenemos otras alternativas de terapia, me parece que por eso seguimos informando también nosotros desde el laboratorio ciertas cosas que, bueno, colistin, la guía casi ya no lo recomienda para los, ¿no? Y sin embargo, en nosotros es como casi la única alternativa, no tenemos el ceftazimab-avibactam, no tenemos, entonces tenemos digeciclina un poco también, que ahí te la recomienda para algunos casos, pero... Para algunos casos, pero no hace recomendaciones fuertes. No, o sea, lo menciona en 2 o 3 renglones para decir que no lo usemos. Igual una cosa, ¿no? Hoy en día, ceftazidima-avibactam se puede conseguir rápido, ¿no? Porque el ministerio autorizó, así como autorizó para que el laboratorio lo traiga, para que tenga un stock, y a pesar de no estar registrado, lo puede vender, ¿no? Entonces, lo mismo que la anfotericina liposomal, en donde había como una línea de urgencia que vos llamabas y te traían y después venía toda la parte administrativa. Bueno, para el ceftazidima-avibactam se puede hacer eso y después se hace por uso compasivo. Pero hoy en día en Uruguay lo único que tenemos es ceftazidima-avibactam y la asociación con Astrional, que para eso Josefina nos informa los test de sinergia y todas esas cosas. Bien. Bueno, no les quito más tiempo, muchas gracias por participar. Después seguramente los vamos a convocar para el próximo capítulo de carbapenemasa, que ese va a estar también bastante interesante. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima. Gracias a todos. Chao, a ustedes. Muchas gracias por la invitación, que pasen bien. Chao. Chao.